absolutamente absurdo. Esa división tan fuerte, la verdad es que llama mucho la atención cuando uno viene a Chile para las fechas. Hola. Shalom para todos los hermanos que están siguiendo esta transmisión por medio de este canal de Justin TV. Saludos cordiales para todos ustedes en los diferentes países, hasta donde llega esta transmisión del canal de la verdad, el canal de la vida. Estamos en Guayaquil, Ecuador, en Sudamérica, llevando esta transmisión para todos los hermanos que están conectados a esta hora por medio del internet. Bien, hermanos, para el tema de la tarde tenemos el estudio del capítulo número 16. Ya hemos avanzado 16 semanas en el estudio de este libro Hechos de los Apóstoles. Ya nos toca esta semana el capítulo 16. Como verán, pues ya hemos pasado la mitad del libro y vamos avanzando. Hemos visto la gran importancia de tener el estudio de Hechos de los Apóstoles, hermanos, pues muchas cosas que no la entendíamos o que simplemente ninguna persona, ningún predicador se había propuesto investigar, pues los hemos ido revisando, los hemos ido estudiando juntos y así nos hemos alimentado de lo que no conocíamos antes. Para el día de hoy traemos algo importantísimo, como es el tema de Macedonia. Macedonia, que era propiamente una provincia conquistada por Roma, llegó a ser una provincia romana luego de la conquista, pero antes tiene toda una historia, Macedonia, que es precisamente la que le da importancia a Grecia. No es como nos han contado específicamente desde el cristianismo, que pues el predominante fue Grecia, pues quien realmente hizo ese predominio griego a través de sus conquistas fue precisamente el pueblo macedonio. Y eso es lo que vamos a revisar hoy en Hechos de los Apóstoles, porque vamos a determinar, como hemos venido estudiando, que la oveja perdida de la casa de Israel precisamente fue dispersa en todos estos sitios, en todas estas áreas cercanas, bueno, no tan cercanas, pero que sí estaban en la posición geográfica hacia donde fueron dispersos la oveja perdida de la casa de Israel. En primera instancia, las 10 tribus del reino del norte o la casa de Israel. Bien, entonces abran sus textos bíblicos en el libro de Hechos, capítulo número 16, y empecemos a leer a partir del versículo número 1. Hechos 16, verso 1 dice: llegó a Derbe y a Listra, y allí conoció a cierto discípulo llamado Timoteo. Aquí recordemos que en el capítulo anterior vemos que Shaul, al que llaman Pablo, empieza un periplo de viajes, digamos, donde él empieza a hacer su recorrido misionero. En este sentido, dice acá en el versículo 1 de Hechos 16, que llegó a Derbe y a Listra, y allí conoció a cierto discípulo de nombre Timoteo. Aquí vamos a resaltar algo muy importante de la vida de Timoteo, ese discípulo amado de Shaul. Dice que Timoteo era hijo de una mujer judía creyente. Mire la importancia, una mujer judía creyente, pero de padre griego. Era una mezcla. Esta pareja, padres de Timoteo, tenía en común pues el cumplimiento de Torá. Recordemos pues que en aquella época difícilmente una mujer iba a poder hacer su voluntad, pues sabemos que en la antigüedad pues los hombres sí tenían dominio sobre las mujeres. Hoy pues se ha constituido complicado este tema de tener dominio sobre las mujeres, ya por la famosa liberación femenina ha hecho que las mujeres pues ya no estén sujetas a sus maridos. Esto es algo que ha trastornado la familia. Pero acá vemos, por ejemplo, que
en este caso la madre de Timoteo era judía, creyente, pero su padre era de origen griego. Y entonces de esa mezcla sale un varón, Timoteo, el cual, según vemos en los escritos, en las cartas de Saúl, en la carta a Timoteo, vemos que es un varón dedicado al cumplimiento de la voluntad del Eterno, conocedor de las Escrituras, es decir, un varón fiel a Yahweh. Entonces vamos a analizar esa fidelidad, vamos a analizar ese apego hacia Yahweh para entender por qué causa Saúl lo circuncidó a Timoteo. Que hay de verdad en que fue por la persecución de los judíos que él accedió a circuncidarle. Entonces vamos a analizar qué fue lo que realmente ocurrió en este caso, que vamos a hacer en este momento este énfasis en Timoteo. A nuestra hermana que pues nos está siguiendo en internet por medio de las páginas, precisamente queremos saludar a todos los que están entrando por vez primera a analizar los estudios, en especial a la hermana Marlene Cortés. Le enviamos un saludo, bendiciones a nuestro Padre amado Yahweh. Pronto estaremos en comunicación directa con nuestra hermana para que conocer de su propia boca pues los testimonios que Yahweh ha hecho en su vida, de cómo despertó a este camino tan maravilloso como hemos despertado todos. Bueno, entonces vamos a continuar para entender, hermanos, ¿quién es esta figura, Timoteo, que aparece en la Escritura? Primero debemos conocer qué significa su nombre. Recordemos que todos los que están relacionados a la enseñanza, a doblegar su voluntad al servicio del Eterno, siempre sus nombres tienen un significado. Recordemos Nicolás, ¿verdad?, que era pues muy fiel a la palabra, aunque muchos lo desacreditaron luego de su muerte, diciendo que los nicolaitas salieron porque él les había enseñado torceduras, cosa que pues Alejandro, que este discípulo de los apóstoles, como era Clemente de Alejandría, dice que no, dice todo lo contrario, ¿verdad? Mientras que Irineo decía pues que posiblemente sí era correcto que se habían desviado, pero que eran sus discípulos, que no era el propio Nicolás. Bueno, en este sentido, Timoteo, su palabra de origen griego, Timoteo, que está codificada con la G5095, significa honra a Elohim. Entonces, como verán, cuando recibió su nombre, por cierto, pues Timoteo es un nombre aparentemente griego, pero que tiene un significado, que significa honrar a Elohim, honrar a Yahweh. Entonces eso tiene mucha importancia en un ser humano, que su nombre tenga un significado de esa naturaleza. Si su nombre significa honrar a Elohim, entonces claramente nosotros ya por el significado de su nombre sabemos que era una persona, y sus padres eran creyentes de Elohim, eran personas conocedoras de lo que hasta esa época se llama, o lo podríamos denominar hoy como el Antiguo Testamento, eran conocedores del Tanakh. Recordemos que el Tanakh, que la palabra Tanakh es un acrónimo, ¿verdad? Es un acrónimo que en hebreo son 3 consonantes. Aquí hay, por ejemplo, en algún momento por ahí una persona dice que no se puede pronunciar el nombre de Yahweh, que lo ha aprendido de unos judíos, porque dice que las 4 consonantes no tienen vocales, así que es impronunciable el nombre de Yahweh, que no se sabe cuál es la A o cuál es la E, pero resulta que Tanakh tampoco tiene consonantes. Tanakh tiene 3 letras hebreas sin vocales, porque lo que conocemos como vocabulario hebreo no existen las vocales. La unión de las palabras, la conjugación de las palabras tienen sonido vocálico propio cuando una letra está unida a la otra por la posición en la que tiene, entonces tiene su sonido. En este caso Tanakh, el acrónico solamente son 3 palabras, ¿verdad? Tenemos por ejemplo la primera, la que se translitera como T, que es la Tep, la letra hebrea Tep, significa instrucción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
son los 5 primeros libros de la Torá, que es la instrucción. Luego está la Nun, la letra hebrea Nun, que simboliza a los escritos de los Nebim o los profetas. Y luego está la Kuf, que es la de Ketubim, que significa escritos, donde están los Tehilim, los Salmos, está Coelet, que es Eclesiastés, están los Proverbios, ¿verdad?, que es Mishat, y bueno, y así otros escritos como Shiru, que es cantar de los cantares. Eso es el acrónicos, que es la palabra Tanakh. Solamente son 3 vocales. Si fuera verdad lo que aquella persona me dijo, que es impronunciable el nombre de Yahweh porque solamente consta 4 vocales, entonces Tanakh tampoco se podría pronunciar porque solo tiene 3 letras hebreas, y sí se pronuncia porque tienen sonido vocálico propio. Eso fue lo que se olvidaron de enseñarle a esta persona, que quiso minimizar el hecho de que es necesario conocer el nombre verdadero del Eterno para la salvación, porque eso dice Yeshua en el libro de Juan, en el capítulo 17. Así que no podemos minimizar el nombre de Juan, el nombre de Yahweh, perdón. Yahweh significa aquí la mano, aquí el clavo. O sea, Yahweh está vinculado al Mesías. Realmente el nombre de Yahweh tiene mucho significado, como bien dice el hermano, que uno de sus significados es aquí la mano, aquí el clavo. Pero Yahweh tiene, hermano, una importancia muy, muy, muy grande, que lo vamos a tener que analizar para que todos lo sepamos. Bien. Ahora vamos a leer para que nosotros analicemos más o menos el tema de Timoteo. Vayamos a 2 Timoteo 3, verso 14. Porque aquí es importante algo, hermano. Porque desde la doctrina cristiana se dice que el Nuevo Testamento, la predicación, deja fuera al pueblo de Israel, porque ahora entra otro pueblo, que es el pueblo gentil. Y entonces todos los que fueron predicados por los emisarios, por los apóstoles, supuestamente forman otro pueblo y que no tienen nada que ver con el pueblo de Israel. Pero nosotros por estudio sabemos que eso es incorrecto. Por ejemplo, el caso de Timoteo, ya vemos que es hijo de una judía y que su nombre significa honrar a Elohim, y que era conocedor de la Escritura desde niño. Y no lo digo yo, sino que lo dice el mismo Shaul a través de la carta que le escribe, que dice así. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14. 2 Timoteo 3, 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quién lo has aprendido. Versículo 15. Y que desde tu niñez, entendamos bien, en el verso 15 de 2 Timoteo 3, y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, ponen acá, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Entonces aquí quiero hacer un paréntesis, hermano, para que nosotros entendamos la verdad de lo que tenemos que entender. El Antiguo Testamento no es el que le va a dar salvación. Es indispensable leerlo porque ahí están los hechos de Yeshua, está su enseñanza. Pero no es el Antiguo Testamento el que le va a dar salvación. Y se lo está diciendo Pablo a Shaul. Desde niño conoces la Escritura, porque en ella hay sabiduría que te va a llevar a la salvación. Y cuando le dijo esto, cuando le escribió esto a Timoteo, no estaba recopilado el hoy llamado Nuevo Testamento. Eso no se había impreso todavía. No estaba en las manos de nadie. Habían cartas de Shaul que ya habían sido que ya las había escrito y que seguramente estaba en poder de algunos de los emisarios, pero no existían todavía como Biblia adherida el Nuevo Testamento. Eso no existía en esa época. Eso es importante saberlo, porque si usted no sabe eso, entonces usted se cree el cuento que le dicen desde los púlpitos, en que la predicación de los emisarios, usted va a hacerse la idea de que ellos cargaban una Biblia en la mano enseñando. No, pues si ellos son los que escriben los hechos, ellos son los que manifiestan lo que ha ocurrido y lo hacen luego. Por ejemplo, el caso de Juan, el libro de Juan fue escrito en el año 90. Después, cuando él estuvo en Pasmos, estaba él cumpliendo una condena. Él había sido llevado a Pasmos luego del intento de asesinato que le hicieron
Como no murió, lo llevaron a Pasmos como castigo. Ahí estaba encarcelado en esa isla. Y es donde él escribe las cartas, el Apocalipsis y el libro de Juan. Y esto por las referencias históricas sabemos que fue en el año 90. Entonces, como verán, hermanos, todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Esta carta que hace Shaul es aproximadamente entre el año 55 y 60. Entonces, no estaba todavía ni siquiera escrito el libro de Juan y el Apocalipsis. Bien, entonces eso es importante que nosotros sepamos. La parte histórica es importantísima para que no nos confundan los que dicen que saben pero no saben. Entonces, como vemos, este Timoteo, este discípulo de Pablo, de Shaul, dice que era sabio desde niño, y ahí está la importancia de conocer la Torá, de conocer lo que dijeron los profetas, lo que escribió Salomón, inclusive en el libro de Coelet, que tiene mucha sabiduría, el libro de Proverbios y los Salmos, para tener una recopilación de la voluntad del Eterno. Todo está plasmado en el mal llamado Antiguo Testamento. De eso era conocedor Timoteo. Si era conocedor desde niño, hermanos, significa que su padre también sabía. Porque es imposible en aquella época que un niño pueda aprender solo de su madre si su padre se opusiera. Es imposible. Estamos hablando de hace más de 2000 años, cuando el comportamiento de las personas era bastante férreo, el de los varones. Las mujeres realmente hace 2000 años sí hacían lo que el varón les decía. Así que era imposible que Timoteo pueda haber estudiado el Tanakh si su padre no se lo hubiera permitido. Así que eso debemos estar muy claros. Claro, muy difícil, por ejemplo, eso es otra cosa, buen punto del hermano, que me hace caer en cuenta algo. Difícilmente ellos tenían un Tanakh porque era muy costoso. Un Tanakh que una familia lo tenga era imposible. Tanto difícil como imposible, hermano. Entonces, ¿cómo aprendió Timoteo? Porque sus padres lo llevaban todos los Shabbat a escuchar la Torá que leía en la sinagoga o un rabino o un sacerdote. Si había un levita en una población, el encargado en una sinagoga era un levita el que tenía que enseñar. Si no, pues se levantaron maestros. Recordemos que vemos en la escritura que se levantaron maestros y escribas que eran los que enseñaban. Entonces, ellos no tenían una Biblia en la casa. Eso era un imposible, muy, muy difícil. Salvo que sea una familia muy rica para que pueda pagar una gran fortuna a un escribano para que le haga una copia, y tenía que tener la autorización de sumo sacerdote, del Sanedrín, para que puedan hacerle una copia a la Torá. Muy difícil era eso, hermano. Entonces, ¿dónde aprendió Timoteo desde niño? En las sinagogas, porque iban a celebrar el Shabbat. Entonces, otra prueba y evidencia de que los discípulos, ellos, después de la muerte de Yeshua, y acá, por ejemplo, cuando se escribe esta carta, más o menos entre el año 55 y el año 60 del primer siglo, ellos estaban cumpliendo con el Shabbat, con el día de reposo. Timoteo era bastante joven, menos de 20 años sí tenía. No podemos precisar la edad, pero sí tenía menos de 20 años. Seguramente no estaba nacido todavía. No estaba nacido todavía, porque esto se escribe aproximadamente por el año 50. Inclusive Hechos de los Apóstoles, definitivamente tiene que haber sido escrita luego del año 60, por lo que están narrando. Son hechos que pasaron en esa época, y si los supo el escritor, en este caso Lucas, lo supo luego de que acontecieron. Entonces, hay cosas que pasaron en el año 50. Bien, entonces, dice que él era conocedor de la Torá, y la única forma era yendo a la sinagoga, es decir, que la madre de Timoteo iba a cumplir con los mandamientos de Torá, sobre todo Shabbat. Bien, ¿qué le escribe Shaul? Dice: eres conocedor de la Santa Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por medio de la fe en Mashiach y Yehoshua. Aquí está la otra clave. Ellos eran conocedores del Tanakh. Sus rabinos le habían enseñado, sus levitas le habían enseñado lo que era el Antiguo Testamento. Pero resulta que no tenían la enseñanza de Yeshua, y ahí era donde funcionaban los apóstoles, los sholiahim, los emisarios, los discípulos. Esa era su función esencial, porque la casa de Israel, que estaba regada, y los judíos que estaban en la diáspora, sí conocían el Tanakh y la Torá. Muchos estaban confundidos, como nosotros vemos en la enseñanza de los evangelios, que había confusión en la práctica de la Torá, y la función de los emisarios era ir a aclarar que lo que le enseñaron los fariseos, sus maestros,
que estaban perdidos en la enseñanza, no era correcto, que la corrección era en la enseñanza de Yeshua. Entonces, el conocimiento de la Torá más la enseñanza de Yeshua de aplicar correctamente la Torá era el camino a la salvación, porque era con fe, con emuná, con obediencia en Yeshua, que es la confianza que ellos ya le empezaban a poner a Yeshua de que él era el correcto interpretador de la Torá. Claro, que esa era la confianza, precisamente lo que hoy llaman fe. Es obediencia y confianza de que Yeshua interpretó correctamente la Escritura y que así debían de llevar una vida consagrada a Yahweh. Ese era lo que tenemos que entenderlo. No es que los apóstoles fueron a tomar a cualquier persona que pasaba por ahí, ya lo hemos demostrado, que no es de esa manera. Que sí entraron extranjeros, por supuesto que entraron extranjeros, pero la misión fue a la oveja perdida de la casa de Israel, donde iba a hacer la pesca, donde se lanzaba la red, pero también en esa pesca, pues habían personas de otras nacionalidades que creyeron, y ya vamos a ver un caso. Bien, entonces sigamos con el estudio de Hechos de los Apóstoles. Timoteo nos sirve para apuntalarnos en el conocimiento de que ellos no fueron a buscar gentiles que no tenían nada que ver con el pueblo. Ellos fueron a una misión, a recuperar a la oveja perdida de la casa de Israel. Esa fue la misión. Vayamos al verso 2, estamos en Hechos 16. Dice, él gozaba de buen testimonio. ¿De quién está hablando? De Timoteo. Él gozaba de buen testimonio entre los hermanos de Listra y de Iconio. Ya vimos que Iconio pertenecía a la provincia de Galicia, ¿verdad? Una provincia, era una región muy grande, era un reino que estaba siendo dominado por Roma y se convirtió en una provincia romana. Claro, buen testimonio delante de un judío, ya eso lo hemos tocado en otros temas. Cuando se lee aquí que una persona tenía buen testimonio delante de los judíos es porque guardaba Torá, porque si no olvídese, ese era un pagano, era un abominable delante de los judíos. Si decía tiene buen testimonio es porque ese ya estaba entrando a la sinagoga y observaba la Torá, se dejaba enseñar por los judíos, por eso tenía buen testimonio delante de ellos. Ahora bien, estábamos leyendo en verso 2 del capítulo 16, versículo 3. Dice, como Shaul quería que éste fuera con él, ¿a dónde? A los viajes misioneros, tenía que ir a Macedonia, ¿verdad? Recordemos que él iba a ir por varias regiones. Entonces dice, como Shaul, Pablo, quería que éste fuera con él, o sea, Timoteo, lo llevó y lo circuncidó. Acá, por ejemplo, nos toca meternos otra vez en el tema de la circuncisión, hermanos. Por rebote nos toca meternos. ¿Por qué? Porque se dice que Shaul es el abanderado de decir que ya no hay circuncisión. Por lo que pasó en el concilio de Jerusalén, que habíamos visto en el capítulo 15, cuando se dice que a los creyentes que van entrando por primera vez no se los perturbe con el tema de la circuncisión. Pero esto ha servido para luego decir que ya el mismo Shaul, Pablo, dice que ya no la circuncisión. Pero yo me pregunto, ¿por qué Pablo traiciona sus propios principios y diciendo que ya no hay necesidad de circuncidarse, que como llegó se quede? ¿Por qué no cumplió? ¿Por qué no cumplió él? Si fuera el caso de que él le ordena a las congregaciones que como llegó se quede, que ya no se circuncide, ¿por qué rompió él su propio tratado y lo circuncidó a Timoteo? Eso sería una incoherencia. Sería una persona que sus propios ideales los traspase. Porque si no era necesario ya circuncidarse, ¿para qué va a hacerle, digamos, la mutilación a Timoteo? Entonces se estaría convirtiendo él en un mutilador. Si Pablo predicó que la circuncisión es una mutilación, él al circuncidar a Timoteo se convierte en un mutilador también. Digan lo que digan, aunque quieran salirse por la tangente, no podrán evitar que yo le llame a Pablo mutilador, si fuera el caso de que es verdad que él dice que no se deben circuncidar,
porque si no lo estuvieran mutilando a una persona. ¿Sí ve? Entonces la escritura no deja que nos salgamos de los parámetros verdaderos. Eso es lo importante. Como dice Pedro, ciertamente las cartas de Saúl son difíciles. Las cartas de Pablo, dice Pedro, que son difíciles de entender, pero que los inconstantes la toman para torcer todo. Pero resulta que la misma escritura a usted lo sostiene para que no se salga del parámetro. Entonces acá a mí me da un indicativo. Me dice que imposible que Pablo haya predicado en contra de la circuncisión, porque si no, de lo contrario, él estaría en contra de su propia enseñanza, al decir que no se debe circuncidar, y él fue y circuncidó a Timoteo. Decir que el que circuncida es un mutilador, él estaría siendo un mutilador porque él circuncidó a Timoteo. Así que eso queda fuera de base, porque eso no fue lo que dijo, y ya lo enseñamos cuando analizamos las palabras que él usó: acrobustia, peritome y aperitome, que tiene mucha importancia, aunque se crea que es irrelevante. Ahora bien, Pablo circuncidó a Timoteo. Ahora veamos lo que pasó en el concilio en el capítulo 15. Capítulo 15, versículo 1, recordemos lo que vimos la semana pasada. Ciertos hombres que habían bajado a Jerusalén se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban de acuerdo al rito de Moisés, es decir, de acuerdo a la Torá, no podían salvarse. Verso 2. Como surgió una contienda, una discusión, que no era pequeña, por parte de Pablo, por parte de Saúl y de Barnabá, contra ellos, los hermanos determinaron que Saúl y Bernabé, vengan a Jerusalén. Entonces hubo una gran discusión. ¿Por qué? Porque dice que fueron personas a decir que tenían que circuncidarse para la salvación. Pablo discutió con estos judíos que querían circuncidar. Si Pablo discutió con unos judíos y no dejó que circunciden a nadie, ¿por qué luego, según algunos dicen, para tratar de disimular aquello de que Pablo circuncidó a Timoteo, dicen es que lo hizo porque los judíos lo obligaron? Él no se dejaba obligar, hermanos. La evidencia de que él no se dejaba obligar, sino que él era firme aunque le toque la muerte, aunque los judíos procuraban matarlo, él iba a ser de una posición férrea, indeclinable. Él no tomó a Timoteo para circuncidarlo por temor a los judíos. Eso es falso. Él circuncidó a Timoteo porque sabía que Timoteo desde niño conocía la Torá, que los creyentes que recién entraban no la conocían, y cuando le dijo a Timoteo, ven para circuncidarte, Timoteo sabía que eso era un mandamiento y no se iba a oponer, ni su familia. Esa es la gran diferencia, hermanos. Esa es la gran diferencia de lo que pasó en el concilio cuando dijo no perturben a los hermanos que entran recientemente. Pero Timoteo no era un reciente, Timoteo sabía de la circuncisión desde un niño, porque conocía la Torá. Entonces ahí está el entendimiento que no se nos debe pasar para que no nos engañen. Así que con estos argumentos ya, cuando ustedes le quieran hablar diciéndole que Saúl quitó la circuncisión, sepa que no lo hizo, que eso es falso. Lo que pasa es que no lo entienden y ahí es diferente. Bien, vayamos al versículo número 4. Entonces, queda demostrado una vez más, con más argumentos de la Escritura, que Saúl no quita la circuncisión. ¿Por qué? Recordemos que en el libro de Gálatas, creo que es en el capítulo 3, cuando él dice, si yo sigo predicando la circuncisión, ¿por qué me siguen persiguiendo? ¿Sí ven? Entonces, eso hace caer aquella doctrina errónea de decir que ya no es necesaria la circuncisión. Ciertamente la circuncisión no salva a nadie. Una persona por estar circuncidado no va a alcanzar la salvación solo por el hecho de estar circuncidado. Eso es falso. La circuncisión es un mandamiento que hoy en día científicamente se ha demostrado que es lo mejor que puede hacer un hombre. Un hombre, aunque no crea en la Torá, aunque no practique la Torá, lo mejor que puede hacer es circuncidarse, si no vaya y consulte con un urólogo para que vea lo que le dice respecto a la circuncisión. Así que Yahweh, en su inmensa sabiduría, lo que le dio al hombre con el mandamiento de la circuncisión es tener una buena salud de su órgano reproductor, evitarle enfermedades.
Eso fue lo que hizo, por misericordia, para que tengan una vida placentera y sana. Bien, versículo número 4 de Hechos 16. Cuando pasaban por las ciudades, les entregaban las decisiones tomadas por los emisarios y por los ancianos que estaban en Jerusalén para que las observaran. ¿Cuáles eran esas observaciones? Lo que ellos acordaron en el concilio, lo que les estoy narrando, que los hermanos que entren nuevos no se los perturbe, sino que dejen que cada Shabbat que vayan a la lectura de la Torah van a ir aprendiendo lo que tienen que hacer y lo que no se debe hacer. Versículo 5. Así las comunidades se fortalecían en la fe y su número aumentaba cada día. Que eso era lo importante, que se unan en la fe. ¿Pero qué es la fe? Cuando Shaul mencionó esta palabra, téngalo por seguro que no dijo fe, dijo emuná. Entonces crecían en emuná. Emuná no es solamente el pensamiento de decir fe. Emuná es obedecer, es creer en que lo que están haciendo, lo están haciendo bien porque Yeshua dijo que así había que practicar la Torah. Esa es la fe. La emuná es creer, pero sobre todo obedecer. Una fe obediente. No es fe solamente de decir, ya murió Jesucristo y yo me salvo porque Él murió. No, es obediencia a la palabra del Eterno. Eso es emuná, lo que traducen como fe. Bien, versículo 6. Confianza en que la salvación viene por Yeshua, pero por su enseñanza. Por su enseñanza. Porque eso es lo indispensable, hermanos. Eso es lo indispensable. No solo por creer. Porque recordemos que dice que los espíritus, los demonios creen y tiemblan porque le temen a Yahweh, pero eso no va para la salvación. Así que tengamos mucho cuidado con lo que nosotros pensamos que es la salvación. Es obediencia. Si me amáis, dice la Reina Valera en el capítulo 14, en el capítulo 14, verso 15 exactamente, de Juan. Si me aman, guarden mi Torah, los mandamientos. Entonces estamos en el verso 6 de Hechos 16. Atravesaron la región de Frigia, de Galicia, porque se les prohibió mediante el Espíritu de Santidad hablar la palabra en Asia. Fíjense ustedes. Dice que por medio del Espíritu de Santidad, es decir, del Ruach HaKodesh, les prohibió que vayan a predicar a Asia, que no lleven la palabra del Eterno, sobre todo la enseñanza de Yeshua, a Asia. Sus motivos habrá tenido el Eterno para que por medio del Espíritu les muestre que no vayan a predicar a Asia. Entonces sí, ese podría ser una de las causas, como dice el hermano. No había oveja perdida en la casa de Israel. Bien. Dice verso 7. Cuando llegaron a la frontera con Misia, procuraron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Yeshua no se los permitió. Versículo 8. Entonces, después de pasar junto a Misia, bajaron a Troas. Verso 9. Y por la noche se le mostró a Shaul una visión en la que un hombre macedonio estaba de pie rogándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Verso 10. En cuanto tuvo la visión, de inmediato procuraron salir de Macedonia, teniendo por seguro que Elohim los había llamado para anunciarle las buenas noticias. Enseguida Pablo entendió la visión cuando él veía que un hombre de Macedonia le decía: ven acá para que nos ayudes. Entonces él entendió que esa ayuda era ir a llevarle la enseñanza de quién, hermanos, de Yeshua. Pablo no andaba con la Torá para irles recién a leerle la Torá. Imagínense que Pablo vaya a hacerle entender a una persona desde el principio, desde Génesis, cosa que nunca lo habían leído, y hacerle entender en una visita toda la Torá, todos los profetas, y hacerle entender que existe un creador que está en la Biblia, que está en la Escritura, en el Tanakh, en los profetas, y que en él tienen que creer y luego tienen que creer en su Hijo. Bastante difícil, hermano. Muy difícil eso. O sea, eso es inconcebible. Entonces iba a enseñarle, si Yahweh lo manda y le dice: llévale las buenas noticias, pero las buenas noticias del reino, porque ellos ya sabían del reino.
Ellos ya sabían de Yahweh, ellos sabían que eran pueblo de Yahweh, pero ellos querían y necesitaban saber del reino, de la venida de Yeshua, hasta cuándo no llega para que nos saque del cautiverio. Esa es la verdad de la enseñanza. No es que fue un macedonio pagano que nunca conoció a Dios, que nunca conoció a Yahweh, y entonces Pablo iba a decirles desde Génesis hasta Zacarías, y luego desde Mateo hasta Apocalipsis. No, hermanos, así no fue. Y aquí nos demuestra la Escritura. Entonces, versículo número 10. En Macedonia, teniendo por seguro que Elohim nos había llamado para anunciarle la buena noticia, versículo 11. Así que zarpamos a Troa y fuimos con rumbo directo a Samotracia, dice aquí. Y al día siguiente a Neápolis, verso 12. Y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia. Resulta que esta ciudad se llama Filipo porque la línea de los reyes de Macedonia, que Macedonia era un reinado. Eso es algo también que vamos acá, ahora lo vamos a analizar porque es preciso que también entendamos un poco de la historia, hermanos, que no nos han contado. Ustedes de la iglesia, el que se para en el púlpito, como lo que le interesa es que usted vaya a diezmar, no se prepara, abre la escritura, busca un verso que le agrade. En el día, si va a hablar del amor, mira en las concordancias que hay en las escrituras, todas las palabras que digan amor y le comienzan a hablar del amor. O de cualquier tema que quieran el día. O del amor a la iglesia, o de cualquier cosa. O lo que sea, hermano. Y resulta que no se conoce la historia. Vemos, por ejemplo, que se nos habla del imperio griego, que fue muy dominante antes del imperio romano, que inclusive llegó a conquistar Judá. Bien, acá nos habla de Macedonia. Macedonia era un reino que se formó, según dice un historiador, el historiador Tucídides, se llamaba este historiador, que vivió más o menos 400 años antes de Yeshua. Y él dice que Macedonia, cuando se formó, fue una unión de varias tribus dispersas. Entonces dice que todo disperso llegaba a esta región y se fue formando un gran reino, que fue el reino de Macedonia. También hay una leyenda que, bueno, cuenta otra cosa. La leyenda dice que quien fundó Macedonia fue Macedón, que era el hijo de Zeus, y que ese fue el que fundó. Pero este historiador dice que es la unión de tribus dispersas de esa localidad, de esa zona, ¿verdad? Está en la parte, digamos, sería noroeste, más o menos, que recuerdo el mapa. A ver, en la parte de Grecia sería la parte suroeste, o sureste, sí, sureste del mapa de Grecia. Porque ahí fue que se expandió el reino de Grecia, porque resulta, hermano, que no fueron los griegos los que conquistaron Macedonia, por el contrario, fue Macedonia que se hizo fuerte y grande y fue conquistando todas estas regiones y luego dominó Grecia. Pero sí, ellos, digamos, fueron influenciados, sí, por la cultura griega, a tal punto que se llamó el helenismo. Ellos fueron los que expandieron el helenismo. Se conoce el helenismo es por Macedonia, es por sus reyes, por los Filipos. Resulta que Alejandro Magno, que es un ícono, y era macedonio, era un bárbaro, porque también eran conocidos como los bárbaros, Alejandro Magno precisamente era macedonio, pero es reconocido como el grande de Grecia. ¿Por qué? Porque se expandió el territorio y como tuvo influencia, ellos precisamente fueron los que impartieron el helenismo, entonces fue conocido como el imperio griego. Pero realmente el fuerte y poderoso, el que dominó inclusive a los griegos, fue Macedonia. Y Macedonia llegó hasta Judá y conquistó Judá. Eso fue lo que ocurrió realmente en la historia. Luego vino el Imperio Romano, que precisamente decide extenderse hasta los territorios de Grecia, hasta Macedonia, hasta Filipo, por una sencilla razón. Porque los habitantes
de Roda y de Rodas y de Perge pidieron ayuda al rey o al César de Roma para que los ayude, porque querían ellos salir del yugo de Macedonia. Y fue entonces cuando decidió el rey romano avanzar hasta esta región a darle libertad a estos dos reinos de la opresión de Macedonia. Y así es como Roma comienza a avanzar hasta la conquista de Grecia, y luego hasta la conquista de Filipo y a la conquista de Macedonia. Y fue ahí cuando Macedonia es conformada como una provincia del Imperio Romano, cuando fueron subyugados por el poder del ejército romano. Ahí se convierte recién Macedonia en una provincia romana, pero luego de más de 400 años de dominio de Macedonia en toda esta región. Entonces eso es importante que sepamos. ¿Qué resulta, hermanos? Que Macedonia estuvo hasta en Judá. Y como estuvo en Judá, es muy fácil entender que personas que vivían en Judá, pues luego fueron a habitar a Macedonia, judíos. Pero también 300 años antes de que Macedonia invada Judá, ya había sido dispersa las 10 tribus de la casa de Israel. Es decir, las 10 tribus posiblemente ya existían en Macedonia antes de que Macedonia incluso se haga fuerte. Eso es importante saberlo, porque como escribe este escritor Tucídides, Macedonia se formó por varias tribus dispersas. Bien, entonces ahora sí nos va a caber, hermanos, ¿por qué un habitante, por qué le dan una visión a Shaul, Yahweh, que en Macedonia había pueblo que conocía la palabra de Yahweh, conocía Torah, hermanos, conocía a Yahweh? Lo que iba a hacer Shaul era a llevarle la predicación de las buenas noticias del reino. No le iba a enseñar Génesis, no le iba a enseñar Éxodo, no le iba a enseñar Deuteronomio, le iba a enseñar que Yeshua era aquel del que hablaban los profetas, aquel del que habló Moisés. Eso es otra cosa. Iba a evidenciar que el reino empezaba, la predicación del reino empezaba con la venida de Yeshua. Entonces, ahora sí, hermanos, nosotros sí vamos a poder entender la escritura con estos argumentos, porque si no, la escritura se nos vuelve simplemente una idea superficial religiosa que no la entendemos porque no sabemos qué pasó realmente. Vamos ahora sí al versículo número 3. Ya sabemos que habían ovejas perdidas en la casa de Israel en Macedonia, y por qué posiblemente. Versículo 13. El día de Shabbat salimos fuera de la parte de la ciudad, junto al río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Aquí vemos a Shaul cumpliendo la Torá, cumpliendo el Shabbat, lo que estamos haciendo el día de hoy, buscando un lugar donde orar, donde unirnos, donde invocar a Yahweh. Acá dice, en el versículo 13 de este Hechos 16, el día de Shabbat salimos fuera de la puerta de la ciudad, junto al río, donde pensábamos que habría un lugar para la oración. Shaul no está por su cuenta buscando una iglesia cristiana para meterse ni fundando iglesias cristianas. Lo vemos aquí, hermanos, 50 años después. Lo vemos, ¿qué? ¿Haciendo qué? Guardando Shabbat, buscando un lugar para reunirse con sus discípulos para orar en el día de Shabbat y enseñar las buenas noticias del reino. Bien, repito, versículo 13 de Hechos 16. En el día de Shabbat salimos fuera de la puerta de la ciudad, junto al río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos allí y nos pusimos a hablar con las mujeres que se habían reunido. Verso 14. Entonces escuchaba cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió al maestro. Entonces acá viene otra evidencia, hermanos. Dice que esta mujer escuchó la predicación del reino de Yeshua. Si ella no hubiese sabido nada de Yahweh, ni de la oveja perdida de la casa de Israel,
ni de los pecados del pueblo por lo cual fueron llevados cautivos, entonces difícilmente, hermano, difícilmente, eso es muy, muy escaso, aunque sí hubieron personas que también nos dice la Biblia, difícilmente se van a aprender todo o van a querer empezar desde Génesis y creyendo ya en Yeshua de una vez. Eso es muy difícil, hermano. Entonces vemos que Lidia le pone atención a la predicación del reino porque ella ya sabía de qué se trataba el reino de Israel. La promesa de que un día, como decían los profetas, iba a ser el pueblo una vez más recogido para que empiece la predicación, para que empiece, digamos, la obediencia a nuestro Padre amado Yahweh. Entonces, eso es importantísimo, hermano. Si nosotros no logramos entender esto, que cuando un discípulo iba, cuando un apóstol, llamémoslo así, como es conocido, cuando un apóstol iba a predicar, no le puede predicar a personas que nunca han escuchado. Imagínense algo, hermano. Yo conozco una persona en la China con la cual siempre estamos escribiéndonos, pero ella no sabe nada de Yahweh. Ella no tiene idea. En algún momento yo he querido con ella tocar, es una mujer que es proveedora en la China, y he querido tocar el tema de la escritura con ella, el tema de Yahweh, pero me ha sido imposible porque no tiene idea de lo que yo le estoy diciendo. Nosotros siempre conversamos de temas técnicos, pero cuando llegamos al punto de hablar de Yahweh, hablar de Dios, ella no tiene idea. ¿Por qué? Porque ellos no leen la escritura. Entonces, como no saben nada de la escritura, ella no me va a comprender. Tendría que pasarme muchísimo tiempo para explicarles desde Génesis y Apocalipsis. Entonces, es lo mismo que yo veo acá. Cuando Saúl se pone en un día de Shabbat, está siendo claro aquí, que en un día de Shabbat se reunieron en un lugar cerca del río y se puso a enseñar sobre el reino, y esta Lidia escuchó la predicación y dice que creyó en Yeshua. ¿Cómo se puede creer en alguien de quien no se conoce? De quien no se sabe nada. Tiene que haber un antecedente previo en el conocimiento para prestarle atención y decir, ah, este es Yeshua, o sea, este es el Salvador, en este tengo que tener confianza. Pero primero tiene que haber un antecedente de conocimiento, porque si no, pues no sabemos de qué nos habla. Bien, entonces les repito, en el versículo número 13, voy a empezar otra vez en Hechos 16:13. El día de Shabbat salimos fuera de las puertas de la ciudad junto al río, donde pensábamos que habría un lugar para la oración, celebrando Shabbat, como el día de hoy. Nos sentamos allí y nos pusimos a hablar con las mujeres que se habían reunido. Entonces escuchaba cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón se abrió al maestro, a Yeshua, para que estuviera atenta a lo que decía Shaul. Ella era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y respetuosa de Elohim. Aquí está la evidencia. Era una mujer respetuosa de Elohim. ¿Cómo puede alguien ser respetuoso de Elohim si no lo conoce? Si nunca ha escuchado nada. Si no sabe que a Elohim, para respetarlo hay que guardar Torah. Porque esa es otra. Yo no podría decir a una persona que está transgrediendo la Torah, le voy a decir yo, esa persona respeta a Elohim. Nunca usted va a escuchar eso de mi boca, porque estaría mintiendo. Si yo veo una persona que no conoce Torah, que no guarda Torah, yo no podría decir, esa persona respeta a Elohim, porque no lo está respetando. Porque transgredir la Torah, hacer lo contrario a lo que dice Yahweh, es irrespetarlo, no es respetarlo. Entonces acá dice Shaul que esa mujer era respetuosa de Elohim. No sé si me doy a entender en ese sentido. Ella era una persona que conocía la Torah y conocía a Yahweh. Por eso... Exacto, ellos estaban en conocimiento de Torah. Ellos simplemente le dijeron, el que ustedes saben que va a venir y que tiene que llevar al pueblo a la unificación del reino, ya vino. Y les voy a contar, y entonces les contó la historia. Eso es el Evangelio. La predicación de la unificación del pueblo de Israel en el gobierno de Mashiach. Ese es el Evangelio. Bien. Entonces esta mujer Lidia era respetuosa de Yahweh. Versículo 15.
Cuando ella y su familia se sumergieron, mire, hasta se bautizó de una vez. Imagínense una persona que nunca ha escuchado de Yahweh, que nunca ha escuchado de la inmersión, que nunca ha escuchado que el lavamiento de la impureza de los pecados es por medio del ritual de lavamiento en agua. ¿Cómo se va a ir a bautizar porque viene un loco ahí que le diga, tienes que meterte al agua porque aquí hay un Salvador? Eso es imposible, hermano. Es con el conocimiento previo. Entonces, dice versículo 15, la encontró y reunida en un Shabbat. ¿Cómo una persona va a ir a cumplir Shabbat si aquí se les enseña a muchas personas que hay que guardar Shabbat y no guardan? Peor aún, una persona que nunca en su vida ha escuchado va a estar en un Shabbat esperando que llegue Saúl a reunirse. Imposible. Entonces, eso no tiene razón de ser. No era una persona que desconocía, era una persona que estaba todos los Shabbat cumpliendo y guardando la Torah, respetando a Yahweh. Entonces, eso hay que entenderlo así, que los discípulos no fueron a tomar gente así, a la ligera, para imponerle las manos para bautizarlos. No, era gente que tenía conocimiento ya previo de Yahweh y de sus promesas por medio de los profetas. Versículo 16. Dice, una vez íbamos al lugar de oración cuando nos salió al encuentro una joven esclava. Mire, una vez más, o sea, siempre, constantemente, cada 7 días, los discípulos o los apóstoles estaban guardando la Torá, cumpliendo el precepto o el mandamiento del reposo, el Shabbat. Verso 16, estamos en Hechos 16, verso 16. Dice, una vez íbamos al lugar de oración cuando nos salió al encuentro una joven esclava que tenía espíritu de adivinación. Sí existe el espíritu de adivinación. Y en las iglesias se manifiestan, como en la ministerial que nosotros conocemos, se manifiesta un espíritu de adivinación. Por eso les puede pasar algo que nosotros vamos a leer acá, que estaban pensando en esto y de verdad a nosotros nos pudo haber pasado lo siguiente, lo que dice acá. Dice, una vez íbamos al lugar de oración cuando nos salió al encuentro una joven esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual les producía una gran ganancia a sus amos adivinando. Allá en la ministerial, los que tienen espíritu de adivinación, ellos resultan esclavos de esta gente. ¿Para qué? Para darle ganancia, porque la profecía, hermanos, es un spot publicitario muy grande para dar ganancia. Eso de adivinación, eso da muchísimo dinero y allá se ha hecho evidente de que da dinero porque la gente va a buscar la adivinación. Versículo 17. Dice, esta, siguiendo a Saúl o a Pablo y a nosotros, dice el que escribe acá, en este caso Marcos, dice, gritaba, estos hombres son siervos de Elohim Altísimo. Entonces en algún momento, si es verdad que alguien le pudo ver, entre comillas, profetizado, adivinado, de que usted iba a hacer algo por Elohim. Si usted recuerda de que en algún momento le dijeron que usted iba a estar en la verdad, que iba a enseñar, que iba a servirle y hoy le está sirviendo, entonces le adivinaron. Porque los espíritus conocen a los siervos de Yahweh. Y aquí está evidenciado. Miren el versículo 17, de hecho dice, y esta siguiendo a Saúl y a nosotros gritaba, estos hombres son siervos de Elohim el Altísimo, quienes les anuncian el camino de la salvación. Entonces sí pudo en algún momento una divina o un adivino en uno de estos lugares decirle, tú vas a enseñar, tú vas a llevar el mensaje de Dios, de Elohim, de Yahweh. Claro, no conocen, ellos no le van a decir el nombre, pero sí le pudieron ver adivinado, como lo está haciendo acá esta mujer, que está reconociendo a los siervos verdaderos del Altísimo. Porque recordemos que los espíritus conocen a los que están inscritos en el libro de la vida, a los que están para este camino y sobre todo a los que están ya destinados a la enseñanza, hermano. Porque eso, una persona que se levanta a enseñar la verdad, no es una casualidad ni es por motivación personal. No, hermanos. Cuando una persona va a enseñar la verdad del Eterno, es porque estaba destinado para eso. Porque sería el mismo Eterno el que lo impulsa, el que le abre las puertas para que esto se lleve a cabo, y acá lo está demostrando esta divina. Versículo 18. Dice, hizo esto por muchos días hasta que Saúl, es decir, Pablo, ya fastidiado, se dio vuelta y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Yeshua, el Mashiach, que salgas de ella.
Mire hasta dónde llega el poder de una persona que se someta a la voluntad del Eterno, que cumpla con la Torá, que doblegue aún los deseos de su cuerpo con tal de servirle al Eterno, pero en la verdad de la Torá. Mire todo el poder que alcanza. Aún los demonios se someten y le obedecen. Porque mire lo que ocurrió en el verso 18 de Hechos 16. Hizo esto muchos días hasta que Shaul, ya fastidiado, se dio vuelta y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Yeshua el Mashiach que salgas de ella, y salió en el mismo momento. Ese espíritu que estaba dentro de ese ser, que era un espíritu de adivinación y que daba ganancia a los amos de esta mujer, se fue y ella se quedó sin la adivinación. Verso 19. Pero cuando sus amos vieron que se le había fumado su esperanza de ganancia, imagínense, para la iglesia ministerial, el día que salimos 14, digamos, esclavos de esperanza de ganancia por medio de la adivinación, porque nosotros también éramos adivinos, dice que profetizábamos. Tremendo. Bueno, acá también ya pasó eso. Verso 19. Pero cuando sus amos vieron que se les había fumado su esperanza de ganancia, agarraron a Shaul y a Silas y los arrebataron a la plaza ante las autoridades. Verso 20. Al presentarlo ante los magistrados, dijeron, estos hombres salieron de Judá y alborotaron a nuestra ciudad. Predican costumbres que no se nos permite recibir. Aquí está el detalle de los que les vengo diciendo. Lidia, o ese hombre de Macedonia, eran personas que conocían Torá, porque si no, también hubiesen dicho, como dicen estos de acá, que son de la misma población. Dice, estos hombres están predicando cosas que no sabemos y que a nosotros nos es prohibido, por último, practicar. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, si Pablo se presenta delante de ellos a predicarle a Yahweh y a Yeshua, los van a apedrear, porque ellos están en otra fiesta. Ellos están adorando a sus dioses, a Zeus, a Afrodita, a Diana. De hecho, estos le gritan: Diana es la diosa de los efesios, de los atenienses, ¿verdad? Que era una de las diosas principales que adoraban esta gente. Entonces, versículo 21. Predican costumbre que no se nos permite recibir ni practicar, pues somos romanos. ¿Sí ven? Los romanos paganos, lo que inventaron la Iglesia Católica, cuando lo inventaron, seguían siendo paganos. Ellos inventaron la Iglesia Católica por comodidad, por necesidad política. Constantino, por eso inventó la Iglesia Católica, pero ellos seguían siendo romanos paganos, como dice acá este personaje. Predican costumbre que no se nos permite recibir ni practicar, pues somos romanos. Bien. Entonces creo que está bastante claro la diferencia entre una persona que recibió el mensaje del reino porque sabía la escritura y otros que no tenían idea de Yahweh, sino que ellos seguían, o sea, ellos vivían un paganismo. No tenían idea de lo que venía a predicar Shaul. Verso 22. Entonces el pueblo se levantó unánime contra ellos, y los magistrados los despojaron de su ropa con violencia y los mandaron a azotar con varas. Verso 23. Después de golpearlos con muchos azotes, les echaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los guardara con mucha seguridad. Aquí va a venir algo que marca una diferencia que también la tenemos que resaltar. Versículo 24. Cuando éste recibió semejante orden, los metió en el calabozo de más adentro y los sujetó sus pies con cepo. Cepo son más o menos grilletes, ¿verdad? Es algo parecido a un grillete, es un cepo. Verso 25. Como a la medianoche, Shaul y Silas estaban orando. Mire, hágase la película de lo que yo le voy a narrar. Están en la cárcel, están encadenados. En vez de sufrir, en vez de lamentarse, en vez de decir, por gusto me puse a predicar, mire lo que me pasó, se pusieron a orar y se pusieron a cantar. Versículo 25. Cuando a la medianoche Saúl y Silas estaban orando y cantando himnos a Elohim, no estaban cantando las canciones de María Luisa, por si acaso. No, los himnos de los salmos. Y no necesitaron traer una persona especial para que cante, no.
ellos estaban cantando los salmos, los tehilim, como se dice en hebreo. ¿Y qué sucedió luego? Versículo número 26. En el 25 estábamos. Dice que como a la medianoche Saúl y Silas estaban orando y cantando himnos a Elohim mientras los presos se escuchaban, entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Mire lo que hace el cántico de dos verdaderos hijos del Eterno, pero cantando salmos. Dice, y al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Verso 27. Cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Y ahora mire lo que pasó luego. El pobre carcelero estaba ahí escuchando los himnos, estaba escuchando la alabanza, y resulta que hubo un terremoto y todo el mundo quedó sin cadenas y las puertas abiertas. Claro, si se le escapaban los presos, a él lo iban a matar. Entonces mejor se mataba él antes que lo torturen. Verso 28. Pero Shaul, es decir, Pablo, gritó con una voz fuerte y le dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ellos no tenían necesidad de escapar, porque ellos estaban sirviéndole al dueño de todo dominio. Entonces no tenían temor. Versículo 29. Entonces él pidió luz y se lanzó adentro y se postró temblando. Miren lo que le pasó al carcelero. Dice que se puso a temblar, ¿verdad? Pidió la luz, fue adentro y se postró y le dijo a Shaul y a Silas, sacándolos hacia afuera, le dijo, señores, ¿qué debo de hacer para alcanzar esa salvación? ¿Qué debo de hacer? Este sí vino a preguntar. Los otros escucharon que hablaban de Yeshua y del reino. Entonces sí creo. Este de acá no sabía de qué se trataba. Le dijo, bueno, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Luego que vio tremendo milagro, vio poder del cielo, vio que esos hombres eran enviados efectivamente de un Dios. Estos tienen poder. A ver, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Si ven la diferencia, los otros no le preguntaron qué tengo que hacer desde el principio. No, creyeron en Yeshua directo porque sabían, tenían conocimiento de Yahweh. Este de acá, a ver señores, ¿qué hago? A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Y qué pasó? Los otros confirmaron el poder que hablaba de Yeshua cuando vieron salir el espíritu de la adivinadora. Pero claro, por supuesto, el tremendo milagro que vienen haciendo. Primero, el carcelero sabía que este había sacado un espíritu de adivinación de una persona. Dejó de adivinar por su palabra. Y ahora ve en la cárcel tremenda manifestación. Entonces, eso cualquier persona va a pensar, esto de verdad tienen poder. A ver, señores, ¿qué hago? Dígame qué hago. Yo quiero hacer y ser salvo. Ahí hay una gran diferencia. En el versículo 31 dice, y ellos le dijeron, cree en el maestro Yehoshua y te salvarás tú y tu casa. Pero ahí no queda todo. Y le comunicaron el mensaje del maestro a él y a todos los que estaban en su casa. En aquella hora de la noche los llevó consigo y les lavó las heridas de los azotes y él fue sumergido enseguida con todos los suyos. Los hizo entrar en su casa, les puso la mesa y se regocijó de que con toda su casa había creído en Elohim. Fíjense ustedes, aquí está la diferencia marcada. Acá el recién está creyendo en Elohim, mientras que Lidia dice que era respetuosa de Elohim. ¿Sí ven la diferencia? Este hombre sí no sabía nada, pero como vio los milagros y cuando le dijeron, ten a estos hombres presos porque lo acusan de sacar al espíritu de una persona, entonces sabían que estos hombres tenían poder. Él, sabiendo que ahí había salvación, entonces díganme qué hacer. Ellos le comenzaron a enseñar y dice acá en el versículo 34 que luego de regocijarse con toda su casa había empezado a creer en Dios, en Elohim, en Yahweh. ¿Sí ven la diferencia? Recién él empezaba a saber de Yahweh. Entonces este sí era un extranjero, hermano. Este sí era un goim. Cuando salieron de Egipto, salieron 2 millones de las tribus y 1 millón de egipcios porque vieron los milagros. Acá, por ejemplo, acá dice el hermano que cuando salieron de Egipto, ciertamente salieron alrededor de 1 millón de
extranjeros, que no eran del pueblo. Lo que pasa es que cuando nosotros nos cuentan la Biblia, nos hacemos una película diminutiva, muy chiquita, digamos, muy superficial de lo que realmente pasó. Por ejemplo, cuando Moisés entra a Egipto, como ahí nos dice, Moisés entró a Egipto, hizo los milagros, hizo las plagas y salió. Entonces, ¿qué pensamos? Ah, bueno, esto pasó un día, el siguiente día, entonces en 7 días calculo que unos 15 días ya se fueron. No, eso pasó años. Como pasó años y vieron milagros, entonces los egipcios que salieron con ellos creyeron que realmente existe un Dios poderoso, que un Elohim que se llama Yahweh, que es de los hebreos, que no le pertenecía a los egipcios, sino que era el Dios de los israelitas. Ese tiene poder y ese es verdadero. Entonces yo me voy con ese, porque el de acá no defiende, el de acá me mata. Dejaron que maten a mis hijos, dejaron que mate, que se caiga. Recordemos las plagas. Perdón un ratito. Recordemos las plagas: granizo, rana, la sangre, la oscuridad, murieron los primogénitos, vino la plaga que acabó con toda la agricultura, ¿verdad? ¿Qué pasó con eso, hermano? Viendo los egipcios que ese Dios sí es poderoso, pero el Dios de ellos no fue capaz de evitar eso, entonces se fueron con los que sí tienen un Dios poderoso. Pero esto pasó años. Entonces llegaron a conocer a ese Dios, llegaron a conocer a Yahweh. Y por eso salieron con ellos, no fue en 5 días. Pasó mucho tiempo hasta llegar al entendimiento. Cuando salieron ellos de Egipto, ellos ya fueron con un corazón dispuesto para ese Dios que sí tenía poder y que era un Dios verdadero. Eso es lo que tenemos que aprender. Así es como tenemos que estudiar la Escritura. Si no, se nos hace muy superficial y fantasiosa y entonces no sabemos lo que pasó realmente. Bien, estábamos en el versículo 35, creo yo. Cuando se hizo de día, los magistrados enviaron a los oficiales a decirle que los soltaran a aquellos hombres. Verso 36. El carcelero le comunicó a Shaul estas palabras: los magistrados han enviado orden de que los ponga en libertad, así que ahora salgan y vayan en shalom, en paz. Mire, ya hasta dice la palabra shalom. Acá le traducen paz, pero téngale por seguro que Shaul le enseñó a decir: Yeshua trajo shalom, que eso es lo que buscamos. Acá traducen paz, pero yo le aseguro que este hombre tiene que haberle dicho vayan en shalom. Verso 37. Pero Shaul le dijo: después de azotarnos públicamente sin que nos enjuiciaran, siendo nosotros ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos van a echar fuera a escondidas. No lo aceptó Shaul. Así tenemos que reclamar nuestros derechos, hermanos, en cualquier lugar, no siendo groseros, no siendo ofensivos, pero los derechos los tenemos que reclamar. Acá Shaul está reclamando su derecho. Él era de ciudadanía romana porque nació bajo el dominio de Roma, ¿verdad? Entonces él estaba en un sitio donde los que nacían en ese sitio, pues ellos iban a su inscripción y luego de eso podían considerarse ciudadanos romanos y amparados a la ley romana. Entonces, como él era un ciudadano romano, no podía ser encarcelado y menos aún azotado sin juicio, porque los azotes vienen después del juicio si es que el magistrado determina que había que, por causa de su falta, había que, digamos, flagelarlo. Pero los habían azotado y resulta que luego los querían echar, así nomás. Entonces Shaul reclamó su derecho, como un verdadero hijo del Eterno. Entonces reclamó su derecho y dijo: no me voy a ir de esa manera escondida en la noche, sino que vengan ellos y que públicamente nos saquen y que nos digan por qué lo hicieron. Entonces, versículo número 38. Los oficiales le informaron estas palabras a los magistrados, quienes tuvieron miedo al oír que eran romanos. Verso 39. Y fueron donde ellos y se le pidieron disculpas. Mire, cuando ellos reclamaron su derecho, entonces como estaban en la razón, porque la razón está por encima de cualquier efecto, entonces vinieron, dice en el versículo 39, y fueron ellos a pedirles disculpas. Después de sacarlo, le rogaron que se fueran de la ciudad. Los magistrados pidiéndole disculpas a Shaul. Verso 40. Entonces, después de salir de la cárcel, entraron en casa de Lidia y al ver a los hermanos, los exhortaron y luego se marcharon. Imagínese usted, en la casa de Lidia había una Keilah. En la casa de Lidia se estaban reuniendo para cumplir el Shabbat. Entonces, no era una persona que recién estaba aprendiendo en ese momento, como sí ocurrió con el carcelero. Mire, qué maravilloso es ir estudiando este libro de Hechos de los Apóstoles, porque nos ha enseñado muchísimo, hermano.
y nos saca un velo que ha estado puesto por muchos años mientras estábamos estudiando el cristianismo. Cosas que parecen fantasiosas, pero que tienen un sentido lógico si lo analizamos detenidamente. Entonces eso es lo que les traía, hermanos, el día de hoy. Hasta aquí termina el capítulo número 16. Espero que con todo este análisis que hemos hecho nos sirva para comprender y para poder enseñar también a otras personas que piensan que el famoso evangelio, que no tiene una definición clara. Usted pregúntele a un evangelista, a un pastor, a un profeta, al más sabio de los evangelistas, pregúntele cuál es la definición de evangelio. ¿Qué significa evangelio? Dígale que le diga, que le manifieste, que le explique, a ver si tiene algún sentido. ¿Qué significa evangelio? ¿Qué es el evangelio? Y no va a encontrar ninguna definición de evangelio, porque evangelio, hoy le ponen, digamos, un significado. Muchos dicen las buenas noticias porque supuestamente evangelio viene de evangelus, es una palabra compuesta. Eva significa mensaje o mensajero, en griego significa mensajero, mensaje o ángel. Evangelus significa buenas, al contrario, Eva significa bueno, y angelus significa mensajero o mensaje o ángel. Entonces ellos dicen que eso significa buenas noticias o buen mensaje, pero falso. Falso porque la palabra Eva realmente significa luz, y evangelus es ángel, ángel de luz, eso es lo que significa evangelus. Y el ángel de luz es Satán, Lucifer. Exactamente, la misma palabra que se llama evangelio en latín se llama Lucifer. Así que eso es mentira. Evangelio no tiene una connotación, un significado, una explicación. Porque lo que enseñó Yeshua, y ustedes lo pueden leer en los evangelios, Yeshua nunca dijo vayan a predicar el evangelio, nunca. Aún en la Reina Valera usted no va a encontrar esa palabra. En la Reina Valera, en los 4 evangelios, cuando Yeshua los manda a los discípulos a predicar, le dice vayan y prediquen que el reino de los cielos se acercó. Vayan a predicar las buenas noticias del reino de los cielos. Nunca menciona la palabra evangélico, la palabra evangelio, y aún en la Reina Valera no la ponen la palabra evangelio. Y en Hebreos 4:4, si no me equivoco, dice que el evangelio fue predicado en el monte Sinaí. Sí, dice en el libro de Hebreos que el evangelio fue predicado en el monte Sinaí, y también lo dice Esteban en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, creo que en el verso 38 al 40, él dice que la congregación que recibió la palabra del Eterno es la congregación del Sinaí. Así que el famoso evangelio es una palabra que se la interpoló, que realmente se llama la predicación del reino de Yahweh, o del reino de los cielos, si lo quieren decir así. Pero el evangelio, eso no tiene ningún significado. Así que lo que enseñamos es la predicación de las buenas noticias del reino de Yahweh, que eso sí tiene un significado grandísimo, que está desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Bien, hermanos, bendiciones para todos ustedes. Aquí estamos terminando ya, pues ya la enseñanza, ya de la tarde. Seguimos con transmisiones a esta hora, que ponemos noticias de un canal que trae pues noticias muy interactivas. Y la próxima semana pues ya estaremos con el capítulo 17, y la próxima semana vamos a estudiar el día de reposo en las cartas de los discípulos, o en las cartas de Pablo. El día de reposo es importante, hermano. Vemos que los discípulos, los apóstoles, estaban guardando el día de reposo, pero hoy en día nadie lo quiere guardar, y dice que Shaul y que Cristo lo quitó, y eso es falso. Así que lo vamos a estudiar la próxima semana en el horario del mediodía, que es el programa En Busca de la Verdad, donde es un debate en el que usted también puede participar con sus preguntas, y si tiene pregunta anticipada, bien nos puede escribir en el muro de Verdad de Vida, del grupo Verdad de Vida, que es del ministerio, o de Palabra de Vida, que es el del hermano Marcelo Espinosa, en el de Joaquín Bernal o Moshe Ben David, en el de Marcelo Espinosa, en el de Marcelo Pazmiño, o en el de Alejandro Espina. Bien, hermano, entonces usted puede hacer sus preguntas, también nos puede escribir a Skype, el usuario de Skype es TechSensor,
o tal vez el Skype de Alejandro Espina o de Marcelo Espinosa. Bien, hermanos, esto es lo que les traía. Bendiciones para todos ustedes. Que tengan un buen inicio de semana. Shavuot para todos ustedes, hermanos.